Saludos suscriptores, ¿cómo está? Espero que bien, bastante bien. Hoy haré una teoría sobre The Batman y Resident Evil. Voy a elegir a el Batman de Subversión, Arkham Versus, y el juego que voy a elegir es Resident Evil 7, para que sea algo más interesante voy a reemplazar a Ethan, por Batman. Espero que disfrutes mucho este video. ¿Puede Batman de Arkham Knight vencer a Resident Evil 7 si él fuera el personaje principal? Bien. Así que en primer lugar tenemos que entender cuál es la trama real de Resident Evil 7. Usaremos el camino canónico ya que de lo contrario vamos a tener muchas preguntas. Sin DLCs ni nada. De Wikipedia, ya que solo han jugado el Resident Evil Village. En julio de 2017, Ethan Winters se siente atraído a una plantación abandonada en Dulvey, Louisiana, por un mensaje de su esposa, Mia, quien ha sido dada por muerta desde que desapareció en 2014. Encuentra a Mia encarcelada en el sótano de una casa abandonada y la libera. Ella trata de sacarlos, pero de repente se vuelve violenta y lo ataca, obligándolo a matarla. Después de recibir una llamada de una mujer llamada Zoe que ofrece ayuda, Ethan es atacado por una Mia revivida, que le corta la mano izquierda con una motosierra. Ethan aparentemente mata a Mia de nuevo en defensa propia, antes de que Jack, el patriarca de la familia Baker, aparezca y capture a Ethan. Después de que Zoe vuelve a unir su mano, Ethan es mantenido cautivo por Jack, su esposa Marguerite y su hijo Lucas, junto con una anciana aparentemente catatónica en una silla de ruedas. Ethan escapa, pero es perseguido por la casa por Jack, quien continuamente lo ataca y muestra poderosas habilidades regenerativas. En el sótano, Ethan descubre criaturas mutadas cubiertas de lodo conocidas como Molded. Zoe revela que ella es la hija de Jack, y que la familia y Mia están infectadas, pero pueden ser curadas con un suero especial. Ethan se dirige a una vieja casa para recuperar los ingredientes del suero, mata a Marguerite y tiene visiones de una niña. Lucas captura a Zoe y Mia y obliga a Ethan a navegar por un granero con trampas explosivas para encontrarlos. Él ahuyenta a Lucas y libera a Zoe y Mia. Zoe desarrolla dos dosis séricas, pero son atacadas por Jack, ahora muy mutado. Ethan lo mata usando uno de los sueros. Ethan, como jugador, debe elegir curar a Mia o Zoe. Si Ethan elige a Mia, que es el camino canónico, Zoe se despide amargamente de él y Mia. Mientras él y Mia huyen en un bote, se encuentran con el petrolero estrellado, donde son atacados por la criatura y derribados del bote. En cualquier caso, Mia despierta junto al barco naufragado y busca a Ethan mientras experimenta visiones de Eveline, quien se refiere a Mia como su madre. Eventualmente, la memoria de Mia es restaurada, revelando que ella era una agente encubierta para una corporación que desarrolló a Eveline como un arma biológica, con nombre en código E-001. Mia y el agente Alan Droney debían escoltar a Eveline mientras era transportada a bordo del petrolero. Eveline escapó de la contención, mató a Alan y hundió el barco. Ella infectó a Mia en un esfuerzo por obligarla a ser su madre. Mia encuentra a Ethan y le da un frasco de material genético de Eveline. Ethan descubre un laboratorio oculto dentro de una mina de sal abandonada. Se entera de que Eveline es un arma bioorgánica capaz de infectar a las personas con un moho psicotrópico que le da control sobre las mentes de sus víctimas, lo que resulta en locura, mutación y habilidades regenerativas sobrehumanas. Eveline creció obsesionada con tener una familia, lo que la llevó a infectar a Mia y los panaderos y atraer a Ethan. Lucas fue inmunizado contra el control de Eveline por sus creadores, The Connections, a cambio de proporcionar observaciones sobre ella. Usando el equipo de laboratorio y el material genético de Eveline, Ethan sintetiza una toxina para matarla, y procede a través de túneles que conducen de regreso a la casa de Baker. Él supera las alucinaciones de Eveline, e inyecta a Eveline con la toxina. Ella vuelve a su otra forma, la anciana en silla de ruedas. Eveline ha estado envejeciendo rápidamente desde que escapó. Eveline muta en un gran monstruo y, ayudado por la llegada de un escuadrón militar liderado por Chris Redfield, Ethan la mata con una pistola antiarma biológica. Chris extrae a Ethan y Mia en un helicóptero con el logotipo de Umbrella Corporate. Así que, desde mi punto de vista, estamos lanzando a este tipo, que está armado hasta los dientes, y con recursos e intelecto mucho más allá de lo que Ethan tenía, y te preguntas si puede vencer el juego. ¿Lograr el objetivo de salvar a su esposa y a la otra niña de la infección? Esto es una pregunta muy interesante.
Simplemente suba al avión, llévelos de vuelta y conténgalos, antes de regresar para obtener lo que sea necesario para la síntesis de suero antes de regresar para dejar que el equipo de la Batcueva lo sintetice para él. Además, Ethan es un civil casi sin entrenamiento de combate, Batman tiene entrenamiento de quién sabe cuántos mentores. Ethan tiene que recoger armas en el camino, Batman es un armamento viviente de armamento. Ethan puede superar las alucinaciones de Eveline, Batman supera la toxina del miedo diseñada para derribar a 10 hombres. Batman es básicamente Ethan con esteroides. Demonios, no solo ganaría el juego, sino que lo haría en mucho menos tiempo que Ethan. Tal vez ni siquiera necesite la ayuda de Chris Redfield. La única queja real que podría tener es matar a la familia Baker, pero en el momento en que se da cuenta de que ya no son humanos después de una nueva mutación, están muertos. Infierno, si se diera cuenta de lo que ella pasó, es posible que ni siquiera necesite luchar contra Eveline en absoluto, considerando que podría apelar a su obsesión por la familia, y en realidad trataría de ayudarla, ya que entiende lo que es tener una infancia arrancada de él. ¿Suena familiar para alguno de ustedes? Porque debería. Habría sido muy diferente si Batman de Arkham Knight fuera el personaje principal. Su principal problema es que se está convirtiendo en Joker, exacerbado por la toxina del miedo del espantapájaros, para debilitar su resolución y fuerza de voluntad. Nadie en la mansión Baker puede producir un efecto similar en el Caballero Oscuro. Entraría con su armadura, su batimóvil, engañado con sus artilugios y potencia de fuego, y un buen stock de equipo que Ethan no anticipó la necesidad. Preveía que Batman manejaría a Mia y Jack con poco problema y usaría el batimóvil para asediar a los panaderos y moldeados una vez que entendiera su durabilidad y condición. Piensa en lo agresivamente que Batman lucha contra Clayface y Solomon Grundy. Piensa en su brutalidad adicional de Jokerization con toda la potencia de fuego del batimóvil agregada a ella. Sería un encuentro corto. Sí. Por supuesto que podría. Literalmente no había nada especial en Ethan y lo logró. No creo que la historia pueda desarrollarse con Batman como el antagonista principal, ya que es muy poco probable que se ponga en esa situación. Probablemente habría investigado el área con drones y otros artilugios de alta tecnología y sabía exactamente a qué se enfrentaba. Batman también habría podido escapar muchas veces mientras Ethan estaba atascado. Pero si Batman por alguna razón estaba atrapado haciendo las mismas cosas que Ethan tenía que hacer, entonces sí. Sin embargo, los murciélagos habrían podido tomar muchos más atajos y probablemente no estarían ciegos de la misma manera que Ethan. El juego habría sido mucho más corto si Bats hubiera sido el protagonista. Así que opinan sobre estas teorías, me gustaría saberlo debajo en los comentarios. Gracias por ver este video, me despido.